Bueno, vamos a grabar el webinar para que también esté disponible en otros lugares. Y ya, con eso estaríamos empezando. Entonces, buenas noches. Gracias por estar un viernes acá para hablar algo de ciberseguridad y en especial de la parte del equipo Blue Team, que algunos la consideran la parte aburrida de la ciberseguridad, pero no es así. La realidad es que la parte aburrida de la ciberseguridad son los de cumplimiento normativo, no nosotros, no el equipo Blue Team. Todos piensan que es la parte aburrida, pero no es así. Hay alguien que está peor que nosotros, que es los de cumplimiento normativo, porque ellos tienen que estar leyendo todo el día la ISO, que la normativa, que a ver si están cumpliendo. Entonces, esa parte sí, ellos sí que están fregados. Pero nosotros no, y vamos a ver que el lado del Blue Team es muy divertido. Entonces, sí, como les ponía en la invitación, efectivamente, tengo estudios en seguridad en Internet y también aprobé el CH Practical, eh, que no es el CH, ¿no? Para que lo entiendan. No es el CH donde uno memoriza las 100 preguntas, responde y ya tiene el certificado, ¿no? No, el CH Practical en todo caso son 20 preguntas prácticas y ustedes tienen que resolver, ¿no? Son 20 retos. Por ejemplo, uno era intentar ingresar a un sitio web porque, digamos, el administrador se olvidó la contraseña, entonces en ese caso usabas Hydra o tenías que ver algún posible ataque que está viendo a la red y te daban un backup y entonces tú tenías, mediante el uso de Wireshark, tenías que ver el tráfico y encontrar, digamos, ¿no? Desde dónde se habían conectado y ese tipo de cosas. Entonces, el CH Practical es diferente, ¿no? Que el CH. Pero la realidad es que aunque uno estudie lo que sea, a la gente no le importa eso, ¿no? Y la verdad es que me han llegado a decir que mi mayor logro en seguridad informática ha sido sacarme una foto con Chema Alonso, ¿no? Que viendo lo visto parece que sí es verdad. Entonces, como les decía, simplemente, por ejemplo, esta foto es del 2017, en un evento en el que pude estar y justo estaba Chema Alonso, ¿no? Entonces, eh, tristemente es mi mayor logro en ciberseguridad, me lo han llegado a decir. Entonces, esta parte se pueden sacar una foto o pueden ingresar al link y si quieren ser parte del demo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros vamos a usar Slack para que vean cómo interactúa la herramienta y van a llegar notificaciones. Entonces, si quieren participar, si quieren ver cómo les llegan las notificaciones a ustedes también, que esa es la parte más buena, sáquense una foto de este slide o entren al QR o entren al link también, ¿no? Nos vamos a dejar unos minutitos hasta que hagan eso. Si es que quieren participar en la parte del demo, ¿no? Veo que en el chat no hay nada, entonces vamos a continuar. Ya, entonces, ¿por qué estamos haciendo este webinar o por qué estamos hablando de ciberseguridad? La realidad es que los ciberataques están a la orden del día. Acá podemos ver una noticia en la que el Banco Central de Indonesia ha confirmado que ha sufrido un ataque de ransomware. Y si se fijan, la noticia es de el 20 de enero de 2022, es decir, hace unas semanas. Y existe en Twitter una cuenta que va haciendo el tracking, digamos, de los sitios web de
de estos grupos que expanden el ransomware. Y en este caso, como pueden ver, este ataque de ransomware no solo ha cifrado la información del Banco Central de Indonesia, sino que ha filtrado la información, es decir, se lo ha sacado alrededor de 359 gigas de información, y como el Banco Central de Indonesia al parecer no va a cancelar el rescate, pues están liberando esta información, ¿no? Bueno, el último tweet que vi es que ya está liberado el 35% de esa información. Entonces, imagínense que eso le pase al Banco Central de este país, digamos. O sea, es un incidente de seguridad tremendo, y justamente es eso por lo que estamos acá. Pero si se dan cuenta, los ciberataques no solo están pasando a sectores que se pueden denominar serios. También hay ciberataques a empresas que se dedican, como pueden ver acá, hasta la venta de papitas fritas. Y o sea, esta noticia ya es la gota que derramó el vaso, se podría decir, ¿no? O sea, un ciberataque causará escasez de snack en Reino Unido hasta finales de marzo. ¿Y todo por qué? Por un ransomware que ha atacado a esta empresa, ¿no? ¿Y qué es lo malo? O sea, están dejando sin snacks, sin papitas fritas a todo un país. Entonces, eh, yo pienso que no podemos permitir esto. O sea, ya no. O sea, una cosa es que tú cifres la información como ciberdelincuente de un banco, de una telefónica, pero ya con las papitas fritas, no. O sea, ya eso ya es el colmo. O sea, también entre ciberdelincuentes tiene que haber límites, no podemos permitir eso. Entonces, a partir de hoy, hashtag lo que callamos los informáticos, hashtag también me cifraron los archivos, hashtag ni una papita frita más, hashtag ransomware go home. Entonces, más que todo estamos para eso, ¿no? Para prevenir este tipo de ataques, aunque parezcan chistosos, que sí lo son, y por eso el chiste. Pero imaginemos que nos toca a nosotros, imaginemos que nos hacen una de estas jugadas a las empresas o a las instituciones donde trabajamos. Entonces, es un problema tremendo y muy difícil de cubrir, les diré. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Podemos estar en estos dos equipos, ¿no? Dentro del lado ético. Tanto el Red Team como el Blue Team funcionan desde el lado ético. Entonces, el Red Team lo que hace es simular al adversario, es decir, usar las técnicas de los ciberdelincuentes para intentar ingresar a la infraestructura a través de los puntos débiles, ¿no? Y los del Blue Team lo que hacen es responder a los incidentes de seguridad y proteger la infraestructura. Entonces, en cualquiera de los dos lados podemos estar, ¿no? Y como ya lo habíamos hablado al inicio de la presentación, los dos equipos son importantes, ninguno es más aburrido que el otro. Ya habíamos dicho que los de cumplimiento normativo, ellos sí son los que están más fregados. Entonces, como podíamos ver, el Red Team corresponde a la parte ofensiva, es decir, atacar la infraestructura, y el Blue Team la parte defensiva, es decir, proteger la infraestructura tecnológica. Ahora, la pregunta, ¿cómo protegemos una infraestructura tecnológica? Lo primero que tenemos que hacer es tener la visibilidad de nuestra infraestructura. De nada nos sirve tener 10 servidores si no sabemos qué está pasando en los servidores. De nada nos sirve tener una red con cableado estructurado si no sabemos si en la red está habiendo un ataque informático. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Y la visibilidad a través de los logs va más allá que simplemente tener un PRTG, que imagino que ustedes lo conocen y lo usan en sus empresas. PRTG es un software para monitoreo, ¿verdad? Bueno, lo podemos abrir. Vamos a buscar
para el que no lo conoce. Entonces, como dice acá, ¿no? Es un monitor de red. Pero, ¿por qué no me parece PRTG una herramienta completa? Porque a lo que yo la he usado, a lo que yo la he visto, simplemente te dice si algo está arriba o no. Es decir, si algo está con pin o si la página está arriba, eso, ¿no? Entonces, a ver, aquí tenemos un mensajito. Vamos a, vamos a leer antes que nos pasemos. ¿Cuál era el link que compartiste? Dice. Ah, ya. Para ser parte de la presentación, es decir, del demo, vamos a volver a poner. Sería este, Rubén. Este sería el link si quieres ser parte de la demo, ¿no? Para que te llegue también a ti las notificaciones. O sea, vamos a crear un espacio de trabajo en Slack. Bueno, ya está creado. Entonces, ustedes se van a unir a ese espacio de trabajo en Slack y van a ver cómo les llega a ustedes las notificaciones de los ataques que hay. ¿Ya? Bueno, de nada, Rubén. Entonces, volvemos. Y estábamos acá y estábamos explicando la parte del PRTG, ¿verdad? Entonces, el PRTG a mí sí es útil, o sea, nadie puede decir lo contrario. Solo se instala en Windows, eso es lo malo. No hay la parte de servidor para Linux, no sé por qué. En el 2022 solo tienen para Windows, pero bueno. Pero lo que no me gusta de PRTG es que solo te da una visibilidad, una pseudo visibilidad de tu infraestructura. O sea, sí te muestra en una pantalla si tus servidores están verdes, es decir, que tienen PIN, digamos, o si tus servidores web están arriba, entonces está código 200, digamos, ¿no? No hay error, entonces sigue verde. Pero en realidad no me dice si en el servidor está habiendo intentos de login, no me dice si, digamos, en la parte web está habiendo algunos requests especiales con algún tipo de SQL injection o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es como dice la herramienta, ¿no? Es un monitor de red. Entonces, eso no me sirve a mí mucho. Entonces, la visibilidad a través de los logs va a ir más allá, ¿no? O sea, tenemos que ver los logs, pero de todo, del sistema operativo, tenemos que ver los logs de las aplicaciones y acá no importa el lenguaje en el que ustedes programen o el lenguaje en el que ustedes desarrollen, desde PHP, Java, .NET, lo que sea, si es que ustedes ponen sus logs en un fichero, en un archivo, la parte del Blue Team lo va a poder ver y lo va a poder monitorizar. Pero esto lo tenemos que centralizar porque la mayoría de nosotros en las infraestructuras que tenemos no tenemos solo un servidor, tenemos 10, 20 servidores o 10 o 20 aplicaciones. Entonces tenemos que centralizar esto, ¿verdad? Y eso van a ser los dos puntos que vamos a ver hoy, la visibilidad y la parte de la centralización a través del SIEM. Pero la parte de la protección de la infraestructura va más allá, porque deberíamos tener, como hemos visto, y como están los ciberdelincuentes al acecho y cifrando todo lo que se mueve, como se dice, entonces tenemos que tener un sistema de backups que funcione. Pero cuando hablo de sistema de backups, no estoy hablando solo de sacar backups de la base de datos, que ese es un error que muchos cometen. Tenemos que sacar backup de la base de datos, de los binarios, es decir, de los instaladores, del código fuente, es decir, hasta de la máquina virtual, si está virtualizada, o del contenedor mismo. O sea, se tiene que tener backup de eso. Y por regla, existe el 3-2-1, lo que significa que tenemos que tener 3 backups en 2 medios diferentes y uno tiene que estar totalmente desconectado de la red o de una computadora. Entonces, de esa manera sí vamos a poder responder ante un incidente de ransomware, por ejemplo. Porque vamos a poder instalar de nuevo otro servidor, levantar la última base de datos y empezar a dar servicio. Pero si no tenemos backups, ahí sí tenemos un problema. El otro punto que tenemos que considerar es el monitoreo o el bloqueo en tiempo real. Es decir,
tener un equipo, un SOC, un Security Operations Center. Entonces, los analistas de SOC lo que hacen es ver justamente el SIEM, ver los logs, ver las alertas que está botando el sistema para ver si son ataques reales, si son incidentes reales o si es un falso positivo. Entonces, ellos se dedican a hacer eso todo el día, ¿no? O sea, llegan a su estación de trabajo y empiezan a revisar el SIEM, empiezan a ver las alarmas, empiezan a sacar los tickets para hacer el seguimiento o la derivación, digamos, a otras áreas y ese es entonces su trabajo de un SOC, ¿no? Y de los analistas de SOC. Ahora, perdón, ¿cuál es la diferencia entre ser un analista de SOC o un equipo SOC y un threat hunting que está acá? Pues la diferencia es que el analista de SOC lo que hace es verificar si un incidente que aparece en su pantalla o en el SIEM, lo que hace es verificar si es un incidente real o si no lo es. Pero si se dan cuenta, está verificando lo que está viendo. Pero ¿qué pasa con lo que no conoce? Y ahí es donde entra el equipo de threat hunting. Y el equipo de threat hunting lo que hace es indagar por su cuenta en los logs, en entrar a los servidores, monitorizar la red, pero para buscar ataques desconocidos. Como ustedes conocen, cuando sale un zero day, obviamente nadie lo conoce y el equipo de threat hunting puede ser que esté monitoreando los procesos de un servidor, puede ser que esté monitoreando la red para ver si hay algún puerto extraño que se está abriendo. Entonces, eso es lo que hace el equipo de threat hunting. Es un poquito como dicen, ¿no? O sea, están cazando amenazas y es un área muy interesante. También, para proteger una infraestructura tecnológica debería haber un equipo de análisis de malware. Es decir, si encontramos un DLL, si encontramos un .exe, un .har que sea sospechoso, lo que tenemos que hacer es analizarlo para determinar de dónde nos están atacando, de qué IP y asociarlo tal vez a algún grupo, tal vez es un APT ya conocido. Entonces, para eso el equipo de análisis de malware usará herramientas como IDAPRO, Radare2 o Cuckoo Sandbox para, con ingeniería inversa, poder determinar qué información tiene este malware y poder, digamos, ya determinar quién nos está atacando, ¿no? Ya en la parte de ciberinteligencia, ya es la parte, más que todo ciberinteligencia es la parte, para mí, ¿no? En mi concepto, es la parte de tener los indicadores de compromiso, los IOC, esta parte de acá. Un indicador de compromiso, más que todo va a ser, digamos, el MD5 o el hash de ese malware, de ese .exe, digamos, o SHA-1 o SHA-256, ¿verdad? Y una vez que nosotros tenemos los hashes de estos malwares, lo que hacen, digamos, el CERT o el CSIRT, aparte de distribuir esta información a los participantes o a sus miembros, da buenas prácticas para poder mitigar el ataque. Entonces, aquí se los puse una página que se llama otx.alienvault.com y ahí, por ejemplo, salen los IOC, lo que les decía, ¿no? Indicadores de compromiso. Entonces, ahí ustedes pueden ver y tener la información, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque si ustedes ya tienen los indicadores de compromiso, pueden configurarlo en sus sistemas para que en el caso de que haga match de un archivo que tal vez está en su infraestructura, entonces ese archivo es considerado como malware tal vez, ¿no? Entonces eso es lo importante. Y ya como último punto y ya lo que va a venir a futuro, ya es el tema de la automatización y la inteligencia artificial, ¿no? La automatización, es decir, o sea, va a hacer todo lo que nosotros hemos hablado hasta ahora, va a intentar automatizarlo y la máquina lo va a hacer. Y
lo bueno de ahora es que como hay tanto avance en la inteligencia artificial, lo que va a poder hacer esa inteligencia artificial con las herramientas adecuadas va a poder determinar si algo es un incidente de seguridad real o es un falso positivo. Entonces, de esa manera podemos llegar a tener todo automatizado, ¿no? Entonces, deberíamos llegar hasta ese nivel en protección de una infraestructura tecnológica. Obviamente, nosotros sabemos que en nuestras instituciones o en nuestras empresas a veces no hay tal vez el presupuesto suficiente para eso, pero sí por lo menos ya deberíamos tener la idea de hacia dónde ir. Y como les dije, hoy vamos a ver las dos primeras partes. Entonces, hablando de logs, lo que les decía, ¿no? Los logs hay tanto del sistema operativo, que es a nivel del uso de disco, la memoria que se está usando en ese momento, el CPU, los logins al sistema operativo, etcétera. Pero también no nos olvidemos que tenemos que tener los logs de las aplicaciones, es decir, los requests. Pero ¿por qué los requests? Porque dentro del request está la información, por ejemplo, del user agent, y ahí está la información del navegador con el que está ingresando, desde la IP con el que está ingresando, la request, la URL completa que está solicitando al servidor, que a veces puede tener un SQL o un local file inclusion o un remote file inclusion. Entonces, necesitamos toda esa información y tenemos que almacenarla en un archivo de texto de preferencia, porque si se almacena de esa manera, el equipo de Blue Team va a poder monitorizar, ¿no? Entonces, no importa en qué programemos, lo que sí hay que recomendar al equipo de desarrollo es que pongan sus logs también en un archivo TXT o en un archivo log, ¿no? Eso es muy importante. Y luego, también podemos ver la parte de la red. Como les decía, podemos ver a través del firewall las conexiones TCP y UDP que están saliendo y entrando de nuestra infraestructura, los puertos a los que nos estamos conectando. Y aquí les pongo un ejemplo de APT1, que es un grupo de espionaje de China. Y este es un código que ellos usaban en su momento como APT1. Y miren, ellos usaban comandos de Windows para poder ver ese equipo con quién más se podía conectar. Entonces podemos ver, miren, hay NetUser, hay NetLocalGroup, NetStat. Por ejemplo, el NetStat-ANO es justamente para poder ver qué puertos hay o quiénes se están conectando a ese servidor para que yo me pueda hacer un pivoting a esos equipos, ¿no? Entonces, este es un código real, está en el reporte de APT1 de Mandiant y por eso se los puse, es como un ejemplo, ¿no? O sea, no es que no se puede hacer, sí se puede hacer. Si estamos en Windows, ponemos una tarea programada y ponemos un código parecido a este en un BAT y que vaya guardando, por ejemplo, el NetStat en un archivo TXT, ¿no? Y entonces el equipo de Blue Team lo va a traer al SIEM y de esa manera vamos a poder monitorizar. Y en la parte de Linux, pues con cron y con cron tab, ¿no? Ponemos un SH que sea algo parecido a esto y que ejecute y que guarde la información en un archivo y el SIEM a través de su agente va a poder traer toda esta información, ¿no? Y de esa manera vamos a poder monitorizar nuestros equipos. Entonces, lo que les decía, ¿no? En los logs de Windows tenemos el visor de eventos, efectivamente, pero el visor de eventos, si solo se usa el visor de eventos así a secas en Windows Server, por ejemplo, tiene poca información, ¿no? Lo que generalmente se hace en Windows es instalar una herramienta que se llama Sysmon, que es parte de la suite de Sys Internals. Entonces, Sysmon lo que hace es dar una mayor visibilidad de lo que está pasando en el servidor. ¿Por qué les digo? Porque el visor de eventos simplemente nos puede decir, sí, digamos, conexión abierta al puerto 80, digamos. O un proceso ha levantado una conexión al puerto 80, pero no nos dice nada más. En cambio, si usamos Sysmon, lo que nos va a decir es adicionalmente a eso, como pueden ver acá,
nos va a decir qué drivers ha levantado el proceso y qué DLLs está usando el proceso. Entonces, si es un ataque, si es un malware que está realizando una conexión con su command and control, por ejemplo, lo que nos va a decir es qué DLL está levantando, qué driver, y ahí ya podemos identificar en dónde está exactamente la parte del código malicioso, ¿no? Entonces, eso es muy importante en la parte para los que usan Windows Server, por ejemplo. Tienen que, de preferencia, ¿no? Deberían usar Sysmon en sus servidores. Y ya en la parte de Linux, la mayoría tenemos conocimiento de que todos los logs se guardan en /var/log, ¿no? Habrá algunas diferencias entre distribuciones, pero esa es lo general, ¿no? Y acá podemos tener los logs de la autenticación. Por ejemplo, yo puse unos logs, por ejemplo, para un servicio FTP que usaba. Entonces, de esa manera yo podía tener, digamos, quién subía archivos, quién no subía archivos, y cuando entraban lo podía ver a través del out.log, ¿no? Entonces, esa parte también es importante. Y esta parte es donde ya se empieza a complicar, ¿no? Como dice la diapositiva, monitorizar un servidor está bien. Va a estar hasta fácil. ¿Por qué? Porque llego a mi trabajo en la mañana, me conecto, veo los logs si es un Windows, por ejemplo, veo el visor de eventos, no hay nada, veo, digamos, si tengo un servidor web, veo el Apache, no hay nada, y ya, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo 100 servidores? ¿Qué pasa si yo tengo 1000 servidores en mi infraestructura? Que puede haber. Yo la otra vez escuchaba una charla de Mercado Libre y también de Rappi, y sus infraestructuras en la nube son gigantes, o sea, miles de contenedores que también se pueden monitorizar, ya lo vamos a ver luego. Pero, o sea, a mayor cantidad de servicios o de servidores que tengamos, el tema se va complicando. Y para eso, ahí es donde nos salva estas herramientas que se llaman SIEM, Security Information Event Management. Ahora, dentro de los SIEM existen varias empresas, se podría decir, que ofrecen este servicio. Una de las más conocidas es Splunk. También tenemos OSINT de Alien Vault. También tenemos ELK, que sería Elasticsearch, Logstash y Kibana. Y la que vamos a ver nosotros es Wazoo. Entonces, yo hice la prueba, incluso hice la prueba más herramientas de SIEM. Hice la prueba Splunk, que francamente no lo pude llegar a utilizar bien, porque sí me conectó, su agente me conectó con el servidor de Splunk, pero no me botaba la información de manera correcta, ¿no? Hice la prueba también OSINT de Alien Vault, que también no me gustó mucho. También hice la prueba SolarWind, que tampoco no me pareció. Donde sí ya empecé a tener buenos resultados ya fue cuando entré casualmente al software libre. ¿Por qué? Porque aquí también hay que aclarar algo. Splunk y todas estas herramientas de pago te cobran por información procesada o por información almacenada. Es decir, si tú tienes muchos servidores, lo que te van a cobrar al año se dispara, pero exponencialmente. Entonces, viene a ser ya licencias de $2,000, $5,000 por año o incluso más. Entonces, era poco viable, ¿no? Pero ya cuando entré a las herramientas de software libre como ELK funcionó muy bien, la verdad. Sí se puede instalar, sí es útil, pero ¿cuál era el problema? Que ELK es genérico, es decir, yo puedo ponerle un ELK a lo que sea, pero no tiene una visión de seguridad. Y por eso llegué hasta el proyecto que se llama Wazoo, que Wazoo sí está basado en ELK y en OSEC, que era un proyecto, es un proyecto de software libre. Y entonces Wazoo sí tiene una visión de seguridad. Entonces, este es el loguito de Wazoo.
Y lo que les decía, ¿no? Está basado en el stack de ELK, es decir, los logs se procesan la información en los agentes, ahorita vamos a ver, se guarda la información en el servidor, en un Elasticsearch, y se muestra la información en un visor de Kibana. Entonces, ¿qué ventajas tiene Wasu que yo vi? Es justamente que está todo orientado a seguridad informática. Es decir, aparte de hacer la centralización de los logs, lo que hace también es, por ejemplo, ve el tema del File Integrity Monitoring, es decir, si un archivo o una carpeta ha sido modificado o no, que eso es muy importante. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen un sistema en producción, en cualquier lenguaje. Entonces, ustedes ponen ahí sus archivos y ustedes pueden monitorizar esa carpeta o esos archivos con Wasu. Y si alguien modifica algún archivo o carpeta de su código en producción, a ustedes les va a llegar una alerta y van a saber exactamente a qué hora se ha modificado el archivo y todo esto. Entonces, esto es súper importante, tanto para desarrolladores como para administradores de red o administradores de sistemas. Ahora, también ve la parte del intrusion detection a través de verificar si en los servidores que están siendo monitorizados hay un rootkit o hay procesos que están teniendo un comportamiento sospechoso o hay archivos que están ocultos. Ese tipo de cosas lo hace automáticamente Wasu. También tiene la parte de regulatory compliance, que por ejemplo, si ustedes tienen un servicio, digamos, el PCI DSS es una normativa para tarjetas, ¿verdad? Para tarjetas de débito, para tarjetas de crédito. Entonces, Wasu tiene su lista para ver si ustedes están cumpliendo, digamos, con la normativa. Y el GDPR es la normativa de protección de datos europea, y también Wasu se los puede hacer una verificación, digamos, si ustedes tienen si están cumpliendo, digamos, ¿no? Se lo hace también esto. Y también Wasu entra a la parte de verificar la seguridad tanto en la nube con Cloud Security o también en contenedores, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de Wasu y es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo funciona Wasu? Wasu, ustedes tienen que colocarlo en un servidor, que sería Wasu Manager. Acá lo estamos viendo. Si su infraestructura es pequeña todavía, con un servidor de Wasu es posible que les sea suficiente. Pero imaginen que, digamos, ustedes tienen sus 5 servidores que están siendo monitorizados y de la noche a la mañana les dicen que tienen que monitorizar otros 15 servidores que tal vez ha habido una fusión de empresas o lo que sea, y ahora tienen que monitorizar 20. Entonces, en ese caso, lo que hacen es poner un clúster. Un Wasu cluster. Entonces ponen servidores de Wasu Managers que se llaman, y entre ellos se van a comunicar, harán un balanceo de carga y van a funcionar todos como un clúster, ¿no? Y ahí van a poder responder de manera adecuada. Ya, entonces el servidor va a ser un Wasu Manager, ¿ya? Y como acá podemos ver, nuestros servidores, este puede ser un Windows Server, este puede ser un Linux Ubuntu, un CentOS. Ahí hay que instalar un agente que se le llama, que es un programita muy liviano que no ocupa mucha memoria ni tampoco genera mucho tráfico. Ahí es donde hay que instalar este Wasu Agent. Entonces, una vez que esté instalado, nosotros ya no tenemos que hacer nada en tema de conexión. ¿Por qué? Porque el Wasu Agent se va a conectar con el Wasu Manager a través de este puerto del 1514. ¿Ya? Y de esa manera le va a mandar la información. Ahora, también ustedes me pueden decir, pero ¿y qué hago si yo quiero recibir información de dispositivos de red, por ejemplo? Como acá está en el dibujito. Si yo tengo mi firewall o mi switch, Cisco o Juniper o de cualquier marca, y yo quiero que esa información se guarde también en Wasu. Entonces, también se puede hacer a través de Syslog. Entonces, ustedes configuran tanto su Cisco como su Juniper para que manden la información por este puerto, por el 514 en TCP/UDP, y Wasu va a poder recibir esa información y a partir de ahí ya
procesarla, ¿no? Entonces, de esa manera funciona Wasu. Esa sería su estructura más simple, digamos, ¿no? Entonces, en resumen, en el servidor instalamos un Wasu agent y ese agente se va a conectar con el servidor de Wasu, ¿ya? Entonces, acá podemos ver la parte ya visual de Wasu, que como pueden ver es todo orientado a seguridad. Miren, hasta tienen autenticaciones exitosas, autenticaciones fallidas, total de eventos recibidos. Acá, por ejemplo, a simple vista, se puede ver que, o sea, si esto ha pasado en las últimas 24 horas, es porque alguien nos está haciendo un ataque de fuerza bruta. O sea, no hay dónde perderse, ¿no? O sea, hasta la gráfica nos dice, o sea, 39,000 fallos de autenticación en 24 horas, o sea, no puede ser, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de Wasu, hasta eso nos avisa. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para tener nuestro primer acercamiento con Wasu? Lo más fácil es descargar el OVA o la máquina virtual ya configurada, que está en este link, que también está en la documentación de Wasu. O sea, si ustedes buscan Wasu OVA en Google, les va a salir el primer link, entran y se descargan, ¿no? Creo que pesa aproximadamente 2 gigas y ya está todo configurado. Es decir, dentro de este OVA está el Wasu Manager, ¿no? Esta parte de acá, este servidor está configurado. Ahora, pero aquí también hay un detallito, o sea, ¿por qué no podemos poner este OVA directamente en producción? Porque esta máquina virtual solo está configurado con 40 gigas de espacio. Entonces, 40 gigas en un entorno de producción se va a llenar muy rápidamente, ¿no? Entonces, simplemente es para pruebitas. Lo que tenemos que hacer, si queremos usar Wasu en producción, tenemos que instalar en un Linux o en un Windows desde cero y ponerle un espacio de disco que realmente nos sirva, ¿no? Y con proyección a futuro, es decir, que tenga 1 tera de disco y todo esto, ¿no? Entonces, acá viene la parte más cool, se puede decir, de Wasu, que es la parte de las notificaciones. Entonces, si nosotros integramos Wasu con Slack, vamos a poder tener un sistema de alertas. ¿Por qué? Porque en Wasu nosotros vamos a poder configurar de qué nivel de alertas queremos recibir. Hay nivel de alertas, tengo entendido, hasta el 12 o hasta el 15, no estoy seguro. Pero desde yo, por ejemplo, en la prueba que les voy a mostrar, he configurado desde el nivel 3, entonces me muestra hasta alertas de se levantó el servidor se cayó, y ya a partir de ahí va subiendo, ¿no? Digamos, alerta de tipo 5, está habiendo autenticaciones fallidas a un servidor, alerta de tipo 10, o sea, recurrentes autenticaciones fallidas al servidor, digamos, ¿no? Entonces, eso es. Y Slack, como pueden ver en la siguiente diapositiva, Slack se puede tener tanto en su computadora como en su celular. Entonces, imaginen que ustedes están un fin de semana en la calle o paseando, donde sea, tienen su Slack configurado con Wasu y les empieza a llegar alertas. Entonces, eso es lo genial de Wasu. Esa es la verdadera ventaja, ¿no? O sea, tener esa información al alcance de nuestra mano. Entonces, si a mí me llega alertas de que alguien está intentando ingresar a mi servidor en domingo, ese rato yo me conecto a mi red y empiezo a averiguar qué está pasando, ¿no? O sea, ese es la gran ventaja. Y este es un ejemplo, digamos, de las alertas que llegan. Como pueden ver, está toda la información hasta de qué servidor se están queriendo ingresar o con qué usuario están queriendo ingresar. ¿Ya? Ahí vamos a ver si hay alguna pregunta. No, no hay ninguna pregunta todavía. Entonces, vamos a pasar a la parte del demo. Hasta aquí todo ha quedado más o menos claro, o si quieren podemos repetir algo antes de pasar al demo. Pueden poner ahí en el chat y lo vemos nomás. Pero mientras tanto vamos a seguir avanzando. Entonces, en la parte de demo, lo que yo hice, bueno, como les dije, tengo un VirtualBox. Acá, por ejemplo, tengo lo que les decía, ¿no? El OVA de Wasu que está corriendo y miren, le puse simplemente 2 gigas de RAM nada más, ¿no? Ahora, si yo quiero probar esto,
me tengo que conectar a través de un navegador. Acá está la IP, que es una red interna de VirtualBox, entonces la 108, ¿verdad? Entonces, si actualizo, me salen acá los eventos. ¿Verdad? Entonces acá están. Entonces en la última hora no ha habido muchos eventos, me dice. ¿Ya? Entonces acá me muestra y acá me muestra los eventos a detalle. Pero esta parte de Wasu tiene, por ejemplo, también lo que les decía, el Integrity Monitoring, que es lo que les decía de que está monitorizando si ha habido cambios en alguna carpeta o en algún archivo que se haya configurado, que tampoco hay, por lo que me dicen. Y la parte de los agentes, lo que les decía, el agente. Entonces, yo, por ejemplo, tengo configurado dos agentes, un Linux y un Windows, que ambos servidores están siendo monitorizados por Wasu, acá tienen. Y esta parte sí es bien importante, miren, o sea, si su servidor no está bien denominado, digamos, o no tiene un nombre específico, o sea, esto va a ser un lío, ¿no? De conocer. Por ejemplo, yo como simplemente le hice siguiente a instalar un Windows Server, me olvidé cambiarle el nombre del servidor y por eso me sale todas estas letras, ¿no? O sea, si yo tengo 100 servidores y no les he puesto un nombre específico, entonces me va a salir así, difícil hasta de buscar información, ¿no? Entonces es como recomendación también que lo tengan. Ahora, ¿cómo se pone un nuevo agente? Acá van a la parte de Deploy New Agent. Y como les decía, el agente está prácticamente para todas los sistemas operativos. Miren, tienen para Red Hat, tienen para Debian, para Ubuntu y tienen para Windows. Lo único que tienen que hacer, por ejemplo, digamos, en el caso de Windows, acá les pregunta, ¿dónde está tu servidor de Wasu? Entonces, yo sé que el servidor de Wasu está en la 108, ¿verdad? Entonces pongo 168.56.108. Listo. Y acá pongo en qué grupo va a estar. Ustedes pueden crear varios grupos, ¿no? Y lo único que ustedes tienen que hacer es ejecutar este comando en un PowerShell con permisos de administrador y se les va a instalar el agente, ¿no? Es decir, si vemos el código, lo que está haciendo una descarga de la página de Wasu, de la parte de paquetes, está bajando el agente, está bajando un MSI y una vez que baje el MSI, lo que está haciendo es ejecutar el mismo, está poniendo como variables eh, la IP del servidor del Wasu Manager y está empezando a instalar, ¿no? Y, por ejemplo, si ustedes quieren instalar para Ubuntu, digamos, de 64 bits, lo mismo, ¿no? La IP del Wasu Manager y lo mismo. Miren, mediante curl está descargando el agente, está bajando un punto dep y luego ese rato está poniendo las variables y está ejecutando dpkg, que es el instalador, ¿no? El instalador de paquetes. Y lo mismo para Red Hat o CentOS, ¿no? En este caso va a ser un RPM. Entonces, de esa manera es como se instala el agente. Entonces, yo simplemente agarro esto y lo ejecuto en el agente. Y si hay disponibilidad en el firewall, o sea, si es que el firewall no está bloqueando todo por defecto, entonces esto se va a conectar, ¿ya? Y acá, como dice, o sea, luego ejecutan estos comandos para habilitar, por ejemplo, Wasu Agent, que los que conocen Linux saben que enable es para que se habilite cuando el servidor inicie su funcionamiento y estar bueno, que inicia en esta época, ¿no? Pero si es que hay, digamos, un reinicio del servidor, o sea, como ya está habilitado Enable, o sea, se va a conectar automáticamente. Entonces, eso. Y acá entonces vamos a volver a la parte de los security events. Y, a ver, vamos a ver acá. Acá podemos ver que se han unido dos personas a nuestro grupo de Slack, que es Rubén y Silvia. Entonces, lo que les pediría es que entren a esta parte, al hashtag, que es Wasu, ¿ya? Entonces, estamos trabajando acá en el hashtag Wasu. Eh,
si ingresan ahí, van a poder recibir las notificaciones. Entonces, lo que voy a hacer es inicializar este Ubuntu Server, el Linux, y miren, o sea, poquita memoria, ¿no? O sea, 512 megas nada más. Lo inicializo y acá vamos a poder ver cómo empiezan a llegar las notificaciones. Una vez que inicie el servidor, mire, está empezando a llegar notificaciones. Ah, no, eso es lo que se conectó Silvia. Ya, pero acá este sí ya llegó, mire, este dice, OSET Agent Starter, ¿no? O sea, ha iniciado, nos está avisando que Ubuntu Server ha iniciado su trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué es la parte cool de esto? Por ejemplo, yo tengo acá una terminal normal, la voy a hacer un poquito más pequeña. Y lo que les decía, ¿no? Voy a hacer un ping a 192.168. No medio feo, voy a poner un clear. Entonces, voy a hacer un ping a 192.168.56.108, ¿ya? Ese es el Wazoo Manager, ¿ya? Entonces, hay conectividad con Wazoo Manager. Perfecto. Y el Ubuntu, yo sé que tiene la IP 107 porque la probé, ¿verdad? Entonces, lo que hago es ping 192.168.56.107. Entonces, miren, hay ping. Entonces, hay que poner en contexto esto, ¿no? O sea, nosotros desde esta terminal somos, digamos, un ciberdelincuente y vamos a intentar hacer un ataque de fuerza bruta al servidor Ubuntu, que eso cómo lo haríamos, pues con un simple SSH, ¿verdad? SSH, digamos, admin arroba 192.168.56.107. Entonces pongo enter, me pide la contraseña y fallo a propósito porque obviamente no sé la clave. Entonces pongo y miren las notificaciones cómo empiezan a llegar en Slack. O sea, en el instante, ¿no? Ahí me está llegando hasta mi celular. Era que le desconecte el audio. Entonces, esa es la gran ventaja. Entonces, ustedes imaginen que tienen un equipo de, no sé, digamos, 3 ingenieros, digamos, 10 ingenieros y todos están en su grupo de Slack y entonces todos van a recibir estas notificaciones, ¿no? Entonces, acá podemos hacer otra vez para que se generen. Miren cómo va llegando las notificaciones. Miren, para el usuario admin, y este, por ejemplo, miren, o sea, alguien está fallando su contraseña para un usuario que todavía es inválido, dice, y desde esta IP me dice, o sea, me avisa todo, ¿no? Y acá voy a seguir fallando para que me siga llegando las alertas. Miren, o sea, esa es la gran ventaja de Wazoo y, como les digo, de su conexión con Slack. Entonces, digamos que yo ahora tengo un usuario, administrador, que el usuario para este equipo es administrador. Entonces pongo la clave, que también me voy a equivocar, ha fallado y acá el mensaje ya es diferente, porque miren, dice alguien ha fallado para un usuario administrador, pero este mensaje ya es diferente del que había acá, que era para el usuario admin, ¿no? Que era un usuario inválido. Entonces, ese tipo de información también les da Wazoo, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es loguearme correctamente. Y sí ha ingresado, ¿no? Y ahora van a ver también, miren, las alertas están indicándome de que alguien sí ha podido abrir una sesión en el servidor Ubuntu Server con el usuario administrador. Y de dónde estoy sacando la información, dice Wazoo, estoy sacando de /var, /log, /out.log. ¿Y en qué nivel de seguridad está esta alerta? Está en nivel 3.
como podemos ver, como es un evento normal, digamos que alguien ingrese al servidor, entonces es nivel 3. Pero acá como ya estábamos fallando, miren, múltiples fallos en la autenticación, eso ya es nivel 12, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les decía de los niveles. Ustedes pueden configurar qué niveles quieren recibir de alertas. Entonces, si digamos, yo quiero recibir solo cuando me están atacando, entonces configuraré nivel 10, nivel 12, digamos, ¿no? Y cuando me llegue esa alerta es que realmente me están atacando. Pero si digamos yo quiero saber todo lo que está pasando en mi infraestructura, entonces puedo configurar nivel 3 y ahí me va a decir quién entra, a qué hora entra y también me sirve, ¿no? De información. Entonces, eso es lo genial. Entonces, miren, acá vamos a ver la parte de los eventos. Esta parte es muy buena porque miren, acá nosotros podemos poner que se refresque cada 10 segundos, por ejemplo, y vamos a ver. Entonces, miren, ya tenemos eventos de hace una hora. Tenemos 14 fallos de autenticación y dos eventos de autenticación exitosos. Y esto se va a ir actualizando automáticamente, ¿no? Porque hemos configurado que se refresque la parte de Kibana cada cierto tiempo. Entonces, acá podemos ver la parte de los eventos a detalle, lo que les decía, acá están la autenticación de manera correcta y los múltiples ataques. Pero, ¿por qué es importante esta información? Miren acá la parte de techniques, están las técnicas que posiblemente nos estén haciendo en nuestra infraestructura. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, si entramos a la técnica, es validación de credenciales, digamos, alguien está intentando validar credenciales si realmente existen, y la otra técnica es un ataque de fuerza bruta, ¿no? O sea, hasta eso nos avisa WASU. O sea, está totalmente orientado a seguridad informática y eso es lo genial, ¿no? O sea, esto con Elasticsearch, Logstash y Kibana, esto no lo van a tener, es muy difícil porque, o sea, es todo un trabajo del equipo de WASU que han hecho para que tengamos toda esta información. Y estos techniques, ¿de dónde salen? Salen de Mitre Attack, ¿no? Que luego lo vamos a ver en unos links de referencia. Entonces, miren cómo yo puedo tener la visibilidad de mi infraestructura, ¿no? Y qué está pasando. Ahora, miren, tenemos hasta ahorita 18 eventos, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer es ahora ver la parte de Integrity Monitoring. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ¿por qué en Integrity Monitoring no tenemos eventos? Porque Integrity Monitoring es otra área, es otro módulo de WASU. Y lo que dijimos, ¿verdad? Acá nos está diciendo que nadie ha creado archivos, ni nadie ha modificado, ni nadie ha borrado archivos de la carpeta que tenemos configurada. Entonces, lo que yo voy a hacer es justamente eso. Entonces, como yo ya estoy en mi servidor, acá puedo poner ls. Tal vez no lo están viendo, un poquito lo voy a subir. Yo pienso que ahí sí se ve. Entonces, lo que yo voy a hacer es crear un archivo. Entonces, yo pongo eco capacitación WASU y eso lo guardo en un archivo. Capacitación wasu.txt, ¿verdad? Entonces, ya tengo un archivo creado. Puedo crearme otro. Este va a llamar el 2. Puedo crearme otro. Este va a llamar el 3. Puedo crearme otro. Este va a llamar el 4. Entonces, vamos a poder ver que en la parte de la visualización de Integrity Monitoring va a empezar a haber eventos. Miren, o sea, sin que nosotros hayamos hecho nada, ya está habiendo eventos. Miren, ya ha cambiado el visor. Entonces, miren, acá no está diciendo, o sea, algo está pasando, alguien está añadiendo archivos a la carpeta. Para ponerles como contexto, ¿no? O sea, yo tengo configurado en mi WASU, en mi agente, que me monitorice justamente esta carpeta, ¿no? O sea, la carpeta local del administrador. Entonces, aquí ya me está diciendo, alguien está creando archivos. Ahora, yo lo que puedo hacer es hasta modificar el archivo. Entonces, simplemente hago un bin, estoy ya ingresado al archivo y para modificar pongo acá archivo modificado, ¿verdad? Escape
dos puntos, WQ para guardar y salir. Y ya he modificado el archivo. Entonces acá ya esto ya tiene que cambiar. Ya no me tiene que decir solo alguien ha añadido, sino me tiene que decir alguien ha añadido y alguien está modificando el archivo. Entonces, eso es lo genial de esta parte de Integrity Monitoring, ¿no? O sea, nosotros podemos tener una carpeta o un archivo que se esté monitorizando. Y acá es justamente lo que les quería que vean. Miren, alguien ha añadido archivos, pero también ha habido modificaciones, dice. Y esto, miren, o sea, cómo yo veo cuáles son las modificaciones. O sea, no me está mostrando, pero en realidad sí. Si vamos acá a Events, entonces podemos ver todos los eventos. Esto lo voy a detener porque si no se va a recargar. Miren, acá por ejemplo tengo, o sea, alguien ha creado un archivo a esta hora en este servidor y todo eso, ¿verdad? Hemos creado el 2, el 3, el 4. Y acá me dice, alguien ha modificado el archivo, dice. Entonces, si nosotros vamos al evento, para que nos muestre un poquito más a detalle, nos va a mostrar la parte de la integridad, ¿no? O sea, ha calculado el SHA, es decir, el hash de ese archivo, y luego cuando ha hecho sus verificaciones, ha determinado que ese hash ya no era el mismo que tenía guardado. Entonces, miren, acá por ejemplo tenemos el SHA after y más acá había el SHA before, ¿no? O sea, este es mi hash de integridad antes y ahora resulta que es este. Entonces, este archivo alguien lo ha modificado, ¿no? Y acá tenemos todo el texto de la modificación. Entonces, de esa manera nosotros podemos controlar qué está pasando en nuestra infraestructura. Ahora, si nos ponemos un poquito paranoicos en nuestra infraestructura, bueno, podemos ponerle esto a todas las computadoras, digamos, o a todos los servidores y ver qué está pasando en realidad en toda la infraestructura, ¿no? Pero eso también hay que tener en cuenta que va a causar un gran consumo de procesador en los agentes, es decir, en las computadoras, digamos, de las personas, de los clientes, de los funcionarios. Entonces se van a quejar, ¿no? Entonces por eso se recomienda que primero solo se ponga en servidores para que solo tengamos monitorización de los servidores, ¿no? Pero, o sea, con esto ustedes pueden colocar en donde quieran, ¿no? Esa es lo genial. Y como han podido ver, los que están conectados también a Slack, acá pueden ver que también nos llega las alertas, ¿no? O sea, ha habido un cambio en la integridad de este archivo. Bueno, en realidad sería este. Alguien ha modificado el archivo capacitación WASU 4, dice. Entonces, y este es una notificación de nivel 7, miren. Entonces, ustedes pueden tener de esa manera todas sus alertas o sea, esto es lo genial, ¿no? O sea, tener en mi celular las alertas de lo que está pasando en mi infraestructura. O sea, eso es lo genial, ¿no? Y todo esto es gratis, es open source. Entonces, simplemente hay que usarlo. Ahora también lo mismo se puede hacer con Windows. Acá voy ahí, ¿dónde estaba? Acá está mi terminal y lo voy a apagar, ¿no? Porque no quiero que consuma memoria, ¿no? O sea, no quiero que esté prendido Ubuntu Server, Wazoo y Windows más, ¿no? Entonces, esto ya se apagó. Voy acá, ya está apagada y voy a Windows. En Windows simplemente pongo iniciar y acá vamos a ver en los módulos, en Wazoo, en Security Events. Acá ponemos que se actualice cada 10 segundos y que haga el auto refresh, ¿no? Entonces acá vamos a poder ver si hay, digamos, nuevos eventos. Entonces, si se inicializa Windows, acá ya nos tiene que avisar, ¿no? O sea, se está recibiendo nuevos logs o nueva información de otro agente, ¿no? Y ahí está, ¿ve? O sea, ya ha aparecido. Entonces, como pueden ver acá, tenemos tanto de Ubuntu como de Windows la información, ¿no?
Y eso sería lo genial, ¿no? Y acá lo que les decía, ¿no? O sea, en base a MITRE ATT&CKS nos puede decir hasta qué está pasando, qué ataques puede ser que nos estén haciendo, ¿no? En nuestra infraestructura. Entonces, esto funciona tanto para Ubuntu, tanto para Windows, hasta he escuchado que funciona para Solaris, que ya eso ya es un extremo. ¿Quién usa Solaris en estos momentos? Pero al parecer sí hay empresas que usan. Tiene agente para casi todo, ¿no? Todo lo que se mueve. Hasta, y como les decía, ¿no? Ahora existe una tendencia de usar todo en contenedores que también hay. Hay también para contenedores. Si ustedes usan Docker y ese tipo de cosas, ¿no? También hay. Y si usan la nube, también hay para que pongan. Entonces, eso es lo que quería mostrarles en el demo. Si alguien tiene alguna pregunta, lo pone en el chat y lo vemos mientras seguimos avanzando, ¿no? Entonces, esa sería la parte del demo. ¿Y qué más hay? Entonces, esto ya es simplemente información, ¿no? Todo esto está en el blog de Wazuh. Entonces, ha habido una vulnerabilidad crítica que se llama Log4Shell, ¿verdad? Que ha salido hace, creo que era por Navidad o por Año Nuevo, donde ha fregado la Navidad y el Año Nuevo a todos los del equipo Blue Team. Entonces, esto está en el blog de Wazuh y es cómo nosotros podríamos detectar Log4Shell en nuestra infraestructura. Entonces, lo que podríamos hacer, dice, es, tendríamos que primero obtener los logs de la parte web, dice, ¿verdad? Es decir, del Apache o del Nginx, digamos. Tenemos que obtener todos sus logs y que se vayan al Wazuh Manager. En el Wazuh Manager, nosotros, o en el agente también, se puede configurar una regla para que detecte, mediante expresiones regulares, si es que existen las palabras LDAP, RMI, DNS, ¿verdad? En los logs que hay en el Apache. Entonces, para hacer la prueba de esto, es conocido que nosotros tenemos que hacer un llamado a la página web, pero usando JNDI y LDAP, ¿verdad? O sea, eso está en la documentación de cómo atacar Log4Shell. Entonces, como nosotros estamos buscando estas palabras por expresiones regulares en los logs de nuestro servidor web, nosotros vamos a poder detectar en tiempo real si es que alguien está intentando ejecutar Log4Shell en nuestra infraestructura, ¿no? Como acá pueden ver en el dibujito, o sea, Log4Shell, Remote Code Execution, Attempt Detect, ¿no? O sea, alguien está intentando atacar Log4Shell, está intentando ejecutar Log4Shell, ¿no? El ataque Log4Shell. Entonces, miren, o sea, ya esto ya es de acuerdo a nuestra imaginación, ¿no? Y lo que queramos detectar. Cada uno en su infraestructura sabrá, de acuerdo a su análisis de riesgo que tenga, qué es lo que más atacan, ¿no? Entonces, a eso hay que apuntar. Y otro sería, por ejemplo, este que se llama Emotet Malware Detection with Wazuh. Entonces, ¿cómo nosotros podemos detectar el malware Emotet en nuestra infraestructura? Entonces, acá nos explica, ¿no? Lo que podríamos hacer, dice, es monitorizar la integridad del directorio descargas, dice. Entonces, si nosotros monitorizamos el directorio descargas de un equipo, lo que podemos hacer es conectar VirusTotal a Wazuh, que lo único que tenemos que obtener de VirusTotal es un token y eso configuramos, ese token ponemos en los archivos de configuración de Wazuh, de manera que cada vez que alguien cree un archivo, por ejemplo, en Downloads, ese hash de integridad que les mostré hace rato, eso se va a mandar automáticamente a VirusTotal y VirusTotal nos va a responder si eso es un malware o no. Entonces, de esa manera nosotros podríamos detectar archivos maliciosos en los equipos, por ejemplo, de funcionarios o de clientes de nuestra infraestructura, ¿no? Y acá podemos tener, como ven en el grafiquito, las alertas, ¿no? Entonces, también se puede hacer integraciones con VirusTotal, se puede hacer integraciones con Yara, que es otra herramienta para detectar palabras clave en algunos archivos y de esa manera obtener la información de si es malware o no. Entonces, como pueden ver, está genial, ¿no? Toda esta parte. Y ya esta parte ya sería ya para finalizar.
Eh, el primer link en la parte de YouTube es, a ver, vamos a intentar ingresar. El primer link es una entrevista que le hacen al creador de Wazoo, que es un español, se llama Santiago Basset, y ahí explica todo lo de Wazoo, ¿no? Cómo ha nacido, cómo ha sido la historia, por qué es open source, quiénes lo usan en Silicon Valley, y la verdad la historia es muy buena, o sea, yo se las recomiendo que vean esa entrevista. El otro link es Maitre Attack. ¿Qué es Maitre Attack? Entonces, Maitre Attack lo que hace es recopilar lo que les mostraba, ¿no? Las técnicas de los ciberdelincuentes. Entonces, nosotros podemos tener acá, si vamos, por ejemplo, a grupos, acá en grupos está la parte de los ciberdelincuentes, ¿no? O sea, ¿qué grupos hay hasta ahora? Por ejemplo, nosotros conocíamos lo que les mostraba también en alguna diapositiva, ¿no? O sea, APT-1. APT-1 es un grupo de ciberespionaje de China, ¿no? Pero, ¿qué es lo que me sirve acá? Me sirve en realidad esto, o sea, ¿qué técnicas usa APT-1? Entonces, eso es lo que me sirve a mí. Entonces, podemos ver acá todas las técnicas que usan y de esa manera yo voy aprendiendo, ¿no? Cómo poder detectar esto con Wazoo en mi infraestructura. Eh, eso es lo genial de Maitre Attack, ¿no? Y como pueden ver, o sea, tiene de varios grupos y yo lo que tengo que hacer como parte del equipo de Blue Team es leer esto, enterarme de cómo están atacando y intentar bloquear eso en mi Wazoo, ¿no? En mi Wazoo Manager o en mi Wazoo Agente. Entonces, eso es lo bueno de Maitre Attack y por qué tenemos que estudiar Maitre Attack, ¿no? El otro que les recomiendo ver es el tema de Mandiant. Resulta que en el tema de Incident Response o el tema del Blue Team existen dos grandes empresas que se llaman FireA y CrowdStrike. En la parte de FireA existe una división, se podría decir, que se llama Mandiant, que ponen a detalle cómo operan los APTs o los grupos de estos ciberdelincuentes. Por ejemplo, este es el reporte de APT1, ¿ya? ¿Por qué es importante leer esto? Porque nos da detalles de cómo operan. Entonces, nosotros acá tenemos, si abrimos el documento, es un documento de aproximadamente 76 hojas, pero por ejemplo acá yo me puedo enterar, por ejemplo, desde dónde están atacando APT1. O sea, todo esto es una investigación de Mandiant, ¿no? Y ellos dicen, o sea, APT1 nosotros hemos descubierto que ellos están atacando específicamente desde China, desde este edificio que se llama, que es de la unidad 61398, que en realidad es una división del gobierno, por ende APT1 está financiando a estos ciberdelincuentes. Hasta en este reporte indican que la fibra óptica o las IPs públicas de los Command and Controls son de la Telefónica Nacional de China, ¿no? O sea, no hay a dónde perderse. Y también un dato interesante en este reporte indican que APT1 tiene como, en ese entonces, ¿no? Tenía aproximadamente 1000 servidores de Command and Control. Es decir, APT1 esparcía un phishing, la gente picaba en el link, se descargaba el malware y ese malware se conectaba a uno de esos 1000 servidores y empezaba a sacar información, ¿no? Y es súper interesante, les recomiendo que lo lean. Van a poder aprender muchas técnicas de cómo están operando o en qué áreas están operando más los de APT1, por ejemplo, miren, o sea, cuáles eran sus áreas objetivos de APT1, etcétera. Hasta incluso lo genial de esta investigación de Mandiant es que han llegado hasta incluso a determinar quiénes eran los líderes de APT1, ¿no? O sea, eso no se ve, ¿no?
Acá, por ejemplo, hay una persona que tenía, le decían Ugly Gorilla, pero que en realidad había sido alguien importante, ¿no? Hasta parece que es un profesor de universidad, así que ojo con los profesores de universidades. Pueden volverse locos y ser parte de un APT. Entonces, eso es lo genial, ¿no? De este tipo de deporte. También hay lo que les decía de CrowdStrike, para que también aprendan qué son los APTs, pero desde la visión de CrowdStrike, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está, por ejemplo, APT 27. Entonces, en este caso le han puesto el nombre de Goblin Panda y ellos desde donde atacan, desde China igual, ¿no? Aquí también hay APT 28, ellos también, a ver, ellos son un grupo ruso que ataca, ¿no? APT 28 en realidad es el grupo que hackeó los servidores del Partido Demócrata y hizo caer a Hillary Clinton en las presidenciales, ¿no? Y por eso ganó Donald Trump. Entonces, toda esta información se sabe leyendo este tipo de reportes, ¿no? Entonces, súper interesante y les recomiendo que lo lean. Ahora, lo que les decía, ¿no? El blog de Wazoo, ahí ustedes van a poder, por ejemplo es nuevo, salió hoy, de cómo analizar mod security event con Wazoo, ¿no? Pero también aquí hay, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Cómo detectar Log4Shell, también hay cómo detectar otro tipo de attacks, ¿no? Por ejemplo, cómo detectar código vulnerable, diré, software vulnerable en Linux, y hay mucha información. Entonces, te dan más ideas de cómo tú puedes aplicar Wazoo en tu infraestructura. Y lo que les decía, ¿no? O sea, Elasticsearch, si es que quieren hacer la prueba, también está genial. Yo he hecho la prueba, funciona, es muy bueno. ¿Y qué tiene de bueno? Elasticsearch, Logstash y Kibana tienen lo bueno de esto, que se llaman los bits. Entonces, ustedes instalan este bit, que sería como un agente, en su servidor. Hay también para Windows, hay para Linux. ¿Y por qué esto es mejor? Porque miren, hasta tiene métricas. Por ejemplo, tiene métricas del funcionamiento. Por ejemplo, tiene eh, el monitoreo, pero al CPU, a la memoria, lo que les decía. Y también ustedes pueden tener un monitoreo a los datos de red. Y para los que ya están más avanzados, hasta con serverless también pueden tener con function bits, ¿ve? O sea, es muy bueno, pero requiere más tiempo, ¿no? O sea, es de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tengan ustedes, pero que también lo pueden usar, es muy bueno, pero es lo que les decía, ¿no? Es muy genérico, pero funciona. Y ya para finalizar, este link de Cyber Defenders, que obviamente yo creo que todos sabemos que es TryHackMe, ¿verdad? Que, bueno, ya para el que no sabe, es una plataforma donde yo puedo entrenar mis técnicas, mis skills en técnicas de hacking, ¿no? Pero desde el punto de vista del Red Team, más que todo. Y lo mismo en Hack the Box, ¿verdad? Hack the Box. No sé por qué no me ha salido. Entonces, TryHackMe y Hack the Box es más para la parte ofensiva, ¿no? O sea, son máquinas con vulnerabilidades y yo tengo que vulnerar esas máquinas y aplicar ahí todas mis técnicas de hacking, ¿no? Pero, y lo que siempre yo me preguntaba es, ¿y hay una plataforma para aprender Blue Team o para practicar Blue Team? Y esta es la mejor plataforma que también me la recomendaron mucho y se llama Cyber Defenders, ¿no? Entonces, Cyber Defenders tiene esta parte, por ejemplo, de prácticas y sus prácticas son diferentes a las de TryHackMe o a las de Hack the Box, ¿no? En Cyber Defenders, por ejemplo, tú te puedes bajar un OVA tal vez de una máquina y averiguar cómo la han comprometido, ¿no? Entonces, si es Windows, entonces te vas al visor de eventos, digamos. Si es Linux, te vas a los logs. O si no, te pueden mandar, digamos, eh, una captura de la memoria, un dump de la memoria y tú mediante volatility o este tipo de herramientas haces un escaneo de ese archivo, de esa memoria capturada y ves, digamos, qué procesos estaban corriendo o qué claves o desde qué puerto o desde qué URL se han conectado, ¿no? Y han hackeado. Entonces, es muy bueno. Y algo que dijeron que, que tenemos que revisar todos los de Blue Team, que lo escuché en una charla, es Boss of the SOC. No sé si está bien escrito. Ah, sí, está bien escrito. Entonces, me recomendaron que haga estas pruebas de Boss of the SOC
que son pruebas de Splunk que los pone y está muy bien para aprender técnicas de incident response o de blue team, ¿no? Entonces, eso, les dejo todos esos links para que lo vean. Acá se pueden sacar una fotito o una captura de pantalla de esos links y lo van viendo. Y con eso ya habríamos terminado. Tenía planeado que sea solo una hora, pero nos hemos expandido un poquito, nos hemos emocionado. Pero como han visto, o sea, el Blue Team está cada vez mejor. Hay muchas herramientas que nos ayudan. Es una área que, y si se dan cuenta, el Blue Team tiene incluso más proyección que el Red Team, porque todas las empresas necesitan contratar ingenieros, administradores de sistemas y que protejan la infraestructura, pero cuando ustedes contratan un ethical hacking o un red teaming, solo lo hacen una vez al año, digamos, ¿no? Entonces hay más trabajo para el tema del blue team. Entonces yo les recomiendo que se vayan al lado del blue team o también al lado del red team, pero la cosa es que estemos desde el lado ético, porque para que no nos pase lo del ransomware, ¿no? Entonces esa sería la charla, la presentación del día de hoy. Les agradezco su tiempo. Si alguien tiene algo que decir, lo puede poner en el chat, lo vemos, lo charlamos, o si no, estaríamos quedando ahí. Espero sacar más de estas charlas en el futuro, o tal vez algún curso ya más específico, o tal vez si necesitan ayuda implementando esto en sus infraestructuras, entonces me pueden contactar. Ahí está mi Twitter y mi email. Entonces, eso, les agradezco. Ahí tenemos un mensajito de Silvia que dice: muchas gracias. Gracias a ti, Silvia, por haber participado. Y eso sería. Les agradezco. Empecemos a estudiar más de Blue Team, a defender las infraestructuras y a ganar a los ciberdelincuentes. Eso sería todo. Creo que no hay más mensajitos y quedaríamos ahí. Si saco alguna otra charla o algún curso o algo, les mando un mensaje y para que lo vean. Ahí también tenés el mensaje de María Elena. A ver qué dice. Dice: muy buena su exposición y muchas gracias. Gracias a ti, María Elena, por estar más bien aquí en un viernes, cuando todos deberíamos estar de fiesta. Ya. Eso. Entonces, gracias a ustedes, les agradezco y nos vemos pronto. Espero subir esta charla o este webinar a las redes sociales también para que lo tengan como respaldo. En cuanto se obtenga el archivo, lo subo ya y para que todos lo tengan. Entonces, gracias a todos y estaríamos en contacto. Un saludo.